negociación pareciera que las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, son simplemente información. ¿Pero información para qué? ¿Cómo funciona esto? Solucionar conflictos es una actividad permanente de profesionales y equipos de diversas disciplinas, pero no todos saben que esto es una ciencia, un oficio o un arte, y tiene un método que puede ser entrenado. Bienvenidos a una nueva plataforma, a un nuevo proyecto. Esto es Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Hola a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Mi nombre es Alberto Labra, director de comunicaciones de la facultad, y hoy hablaremos de lo que uno pudiera llamar el arte de negociar. Tenemos a dos invitados hoy día: Cristian Sayé, director del programa de negociación UC. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Y Ariel Fritz, coordinador académico del programa de negociación. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. A ver, negociación, ¿es un arte, es un oficio, es una ciencia? ¿Qué es, Cristian? Es todo lo anterior. Negociar implica un arte porque hay personas que efectivamente tienen cualidades que los llevan a tomar decisiones y solucionar conflictos en forma más natural. Pero en general, las personas necesitamos herramientas concretas para negociar mejor. Son pocos los que pueden improvisar muy bien. Y esas herramientas son metodologías. Nosotros en la universidad tenemos una metodología que se llama la metodología de negociación UC, que junto al profesor Darío creamos ya hace mucho tiempo. Y esta metodología te dice que negociar es un arte, pero al mismo tiempo es una ciencia, que se apoya en muchas teorías. Teoría de juegos, toma de decisiones, teoría del conflicto, teoría de sistemas. Y todo eso te dan la base científica en que descansa nuestra metodología, que no digamos garantiza totalmente, pero en la medida que tú ocupas esta metodología, los resultados son mejores, superas mejor tus conflictos, tomas mejores decisiones. Es una metodología que se basa en tres grandes pilares, que son inspirar confianza, preparar exhaustivamente las negociaciones y, por último, comunicarse real y efectivamente. No la comunicación tradicional que hemos conocido, sino una que nosotros tenemos una especial preocupación respecto de la otra persona a la cual tú estás escuchando. Y esa preocupación por la otra persona está dada por uno se imagina en un aspecto de negociación para captar bien la información que esa persona te entrega, tanto por sus emociones o por lo que habla, ¿o no? Tal cual. Mira, Alberto, negociar es un ejercicio de persuasión. Tú lo que quieres hacer es convencer a la otra parte y tal vez tú dejarte ser convencido por la otra parte, ¿no es cierto? Hay un conflicto, tenemos que solucionarlo. Alguien tiene que convencer al otro o los dos convencerse de que entre los dos pueden hacer algo mejor. Entonces, si tú quieres convencer a la otra parte, tú lo que necesitas es conocer información de qué es lo que quiere la otra parte. Por lo tanto, la comunicación tradicional se ve limitada por lo que nosotros queremos, que es convencer a la otra parte. Uh-huh. ¿Por qué se ve limitada? Porque interrumpimos, porque no escuchamos. Hay ansiedad. Hay ansiedad. El foco de la comunicación lo pones en ti, más que en la otra persona, que es a la persona que quieres convencer. Y nosotros en la universidad hemos dicho que hay que respetar lo que piensa la otra parte. Hay que entender lo que piensa la otra parte, porque es la única forma de poder darle la oportunidad a esa persona de que te exprese sus intereses y tú con esos intereses lograr llegar a un acuerdo con ella. Uh-huh. Sí, es muy importante también considerar que esa preocupación no es solo para entenderla, sino también para empatizar con ella, para ponerte en su lugar, porque a fin de cuentas, cuando tú te pones en su lugar, entiendes de verdad sus necesidades y puedes hacerte cargo de ellas, ¿sí? Si bien en una negociación nosotros no vamos a ir a regalarle todas las cosas a la otra parte, sí tenemos que preocuparnos con que yo quede satisfecho, pero que la otra parte también quede al menos lo suficientemente satisfecha para que cumpla el acuerdo y para que esté bien. Que le dé estabilidad o proyección a largo plazo a lo negociado, ¿cierto? En esa instancia. Exacto, porque si yo paso aplanadora, digamos, claro, la otra parte lo primero que va a hacer al salir de la reunión es empezar a cotizar con otros proveedores, ¿cierto? Claro. Eso es un muy buen punto. Quería llevarlo en esta parte, después podemos retomar a los sindicatos.
Porque yo podría, eso me hace pensar al tiro en una empresa de negocio con un sindicato. Si el sindicato queda efectivamente conforme, para eso la empresa tiene que escuchar bien, empatizar con sus necesidades, porque si no, el acuerdo no te va a durar mucho, ¿cierto? Exactamente, empatizar con la otra parte, como dijo Ariel, es clave. Y empatizar no significa simpatizar, significa entender lo que te dice la otra parte, comprenderlo y darle derecho a que piense distinto. Nosotros en nuestros programas, en nuestros talleres, en el diplomado en negociación, lo que hacemos es hacerte darte cuenta a todas las personas que están participando de esos talleres que la esencia es convencer a la otra parte, y para convencerla tienes que entenderla, empatizar, como nos comentó, y esa empatía no tiene que ver con darle la razón, claro. Tiene que ver con decir, tiene derecho a pensar distinto, y tal vez si yo estuviera en su lugar pensaría distinto. Entonces la clave es recibir esa información y a través de esa información transformarla en una solución que sea creativa para ambas partes y que te deje satisfecho a ti y satisfecho a mí. Ojalá mejorando las relaciones, por supuesto. Cristian, Ariel, por favor. Disculpa que también me llama la atención que hayas mencionado lo que son las negociaciones sindicales, que no son famosas, digamos, por la escucha activa y la empatía, digamos, entre las partes. Las negociaciones sindicales, por el contrario, se duras, conocen, ¿no?, por ser duras, exacto, ser bastante competitivas. El sindicato pide mucho, la empresa no ofrece nada, y ahí vamos a tratar de ver si es que alcanzamos a llegar a un acuerdo antes de la huelga, digamos. Pero efectivamente es muy importante saber que ahí donde más difícil es donde más se necesita tener las posibilidades de llegar a un acuerdo. Perfecto. ¿Y cómo podemos llevar este método o lo que ustedes en sus diplomados, programas, etcétera, en el ámbito empresarial, claro, en las empresas? Bueno. Excelente pregunta, Alberto, y son muchas las empresas que se nos acercan para conocer nuestra metodología, preguntarnos por nuestro sistema. A ver, la empresa es un sistema de conversaciones. Y en general los profesionales y los gerentes, y desde luego los gerentes de más alto nivel, lo que son antes que nada son buenos líderes. Y un buen líder, ¿qué es lo que hace bien, Alberto? Un buen líder, ¿qué es lo que hace? Mejor que nadie. Negocia. Son buenos negociadores. Por eso son tan importantes que las organizaciones, entre ellas la empresa, cuenten con una cultura de diálogo, una cultura de cooperación, y esa cultura puede instalarse a través de una metodología como la que tenemos nosotros en la universidad, que, como te señalaba, tiene como base inspirar confianza, preparar exhaustivamente las negociaciones y escuchar para conectar con la otra persona. Es inevitable llevar el tema a Donald Trump, quizá uno de los personajes del momento. Tú hablas de un líder. Y tú, Ariel y Cristian, también hablan de un líder, de la empatía, de negociar, de escuchar al otro. Como que eso no se ve en un presidente como Donald Trump, ¿no? Bueno, Donald Trump impone soluciones, no negocia, o negocia muy poco. Ahora, es que hay una doble faceta ahí. Uno es lo que dice por los diarios o por Twitter, X hoy, claro, Trump, y otra es lo que ocurre después, porque Trump lanza una de sus amenazas respecto de los aranceles, pero detrás de eso hay un grupo negociador de él con un grupo negociador del país, y se juntan en una determinada ciudad y empiezan a negociar en Nueva York, o se juntarán en París, empiezan a negociar. Pero lo que hay que tener claro es que muchas de las imposiciones que ha hecho Trump y que ha llevado adelante es porque la persona que le han hecho una imposición, el país me refiero, no tiene alternativa fuera de la mesa de negociación. ¿Qué hace si no llega a un acuerdo con Estados Unidos? Nadie se puede dar el lujo de no tener una relación comercial con Estados Unidos. Entonces eso lo sabe muy bien Trump, y por eso impone posiciones que después son negociadas, porque si tú te fijas, ningún arancel, tal cual como él los anunció, se ha ido aplicando al día de hoy, porque hay negociaciones detrás de esto. Ahí se genera un aspecto clave en una negociación, me imagino, que es la asimetría de poder. Asimetrías de poder y Estados Unidos, o sea, Chile frente a Estados Unidos tiene una asimetría gigantesca. No pasa así, por ejemplo, China con Estados Unidos, que sería distinto. ¿Cómo en el método de negociación que ustedes tienen entra a jugar esa asimetría? ¿Qué puede hacer el país chico, la empresa chica, el sindicato chico? Buscar una salida alternativa. En negociación le llamamos plan B. Uno, cuando va a abordar una negociación con una otra,
Lo primero que tiene que preguntarse cuando está preparando su negociación, ¿qué hago si no llego a acuerdo en esta mesa de negociación? ¿Qué hago? ¿Tengo una sanidad alternativa? Tal vez la tengo, y si no la tengo que buscar, porque es lo que me da poder en la mesa de conversaciones. Si tengo por fuera algo que satisface mis intereses, por ejemplo, si yo tengo yo actualmente tengo un proveedor, ese proveedor está fallando, voy a negociar con él para que empiece a entregar bien su servicio. Si quiero tener poder en esa mesa de conversaciones, necesito tener por fuera un plan alternativo que me diga, si te va mal con tu actual proveedor, por fuera tienes otro proveedor. Y lo otro que otorga mucho poder en la mesa de negociación son la preparación exhaustiva. Estamos seguros en la universidad, y eso es lo que proponemos en nuestros programas y talleres, que el foco de la negociación está en el camarín, no necesariamente en la cancha, en la preparación exhaustiva, en la planificación estratégica, en que nosotros llamamos como un ejercicio de anticipación. O sea, tú tienes que anticiparte para lograr saber qué hacer en el escenario propiamente tal, en la cancha de la negociación. Sí, ahí es muy importante considerar que el poder no es algo estático, el poder es un fenómeno dinámico, digamos, porque nosotros solemos pensar que aquí hay una parte con poder y otra parte sin poder, pero en realidad todos pueden tener distintas fuentes de poder, digamos, o lugares de donde pueden sacar poder. Las principales que comenta Cristian, cuando uno no tiene muchas posibilidades, ¿cierto? Están las alternativas, está la preparación, pero hay muchas otras, ¿cierto? Como cualidades personales, ¿cierto? Una persona con mucha carisma también es una persona que ejerce mucha influencia, una persona que maneja los recursos, que tiene la plata. Entonces, a fin de cuentas, saber gestionar este poder es algo muy importante, tanto si es que uno no lo tiene, como si es que uno lo tiene. Porque cuando uno tiene el poder, lo que conversábamos antes, si uno pasa planadora, digamos, también le juega en contra. Así como le está jugando en contra. Estabilidad, desacuerdo, etcétera. Exacto, como le está jugando en contra a Trump, que ahora está teniendo que tener negociaciones no solo con otros países, sino con las mismas empresas en Estados Unidos, ¿cierto? Porque efectivamente se genera descontento por esto. Yo te puedo poner una negociación personal, profesional que tuve. ¿Ya? 2 empresas de retail, una más grande que la otra, no puedo dar los nombres por razones de confidencialidad, estaba intentando absorber a una que era más chica, ¿ok? ¿Cómo lo hicimos? Yo que estaba de parte de la más chica, que es una gran empresa, pero la otra era una más grande aún, fue buscar un plan B y conseguimos un fondo de inversiones que tenía la disposición real, concreta, de comprar nuestra empresa, pero era comprar una parte que no era significativa de la empresa. Nosotros queríamos vender la compañía completa. Pero con ese plan B del fondo de inversión que quería comprar una participación minoritaria, nos sentimos lo suficientemente cómodos para ir a negociar con esta gran empresa que al final terminó comprándonos. ¿Por qué? Porque la idea es que tú tengas vías alternativas a través de las cuales satisfacer tus intereses. Y si no las buscas antes, las probabilidades de que te pasen por encima son mucho más altas. Y en ese ejemplo, Cristian, que es muy interesante, ¿se le hace ver? Puede ser una pregunta media ingenua, pero ¿se le hace ver o no? ¿O hasta qué punto a la otra empresa ese plan B? ¿Qué tanto del plan B le muestras? Sí, excelente, una pregunta buenísima. El plan B, ojalá nunca lo haya mostrado yo. Y si lo muestro... ¿Ni siquiera insinuarlo como...? No, o sea, nuestra propuesta de valor como metodología de negociación UC es no mostrarlo o mostrarlo solo al final, si es que es necesario. Porque si tú muestras el plan B, hay 2 posibilidades. Una es que te digan, ok, tú tienes eso, te doy un peso más. Y vas a decir, bueno, ¿y cuánta plata dejé en la mesa de conversaciones por haber sido muy acelerado? O que te digan, ¿sabes qué más? Contigo no tengo nada que negociar porque tú te puedes ir con tu plan B, yo no te voy a poder dar lo que tú quieres. Entonces, el plan B, mejor no mostrarlo nunca. Y si se muestra, al final. O sea, el plan B en ese caso en particular te da seguridad, mejora tu actitud frente a la negociación y tu tranquilidad. Tu tranquilidad, o sea, imagínate, es como ir a dar una prueba, ¿preparado o no preparado? ¿Con un plan B o no con un plan B? O sea, todos queremos ir bien preparados a nuestras negociaciones y teniendo claro el plan B. Exacto. Ahí también es importante considerar que una parte importante de nuestro sistema de negociación es la confianza, la generación de confianza, ¿cierto? Y llegar y plantear de buenas a primera si me va mal contigo, yo me voy al lado. Es rompe como esa confianza. Exacto, es como negociar con la pistola arriba de la mesa, digamos. Y ahí Ariel y Cristian entra, lo mencionábamos al principio, pero las emociones en una negociación. Claro.
Mira, eso es un tema que da para largo. Como te digo, todos estos temas nosotros lo vemos en talleres, en programas que son mucho más que estos minutos de conversación. Pero mira, hoy en día se ha demostrado por premios Nobel de Economía, que son psicólogos, que la toma de decisiones en el contexto de una negociación está guiada por... ¿Cuánto crees tú? ¿Qué porcentaje de las decisiones tiene nuestra toma de decisiones? 90%. Es justo un 90%. Y nadie lo cree. Muchas personas dicen, pero ¿cómo voy a tener tanta vinculación con las emociones a la hora de tomar decisiones? Pues que es evidente, los seres humanos somos seres humanos racionales, pero principalmente emocionales. Entonces, trabajar la emocionalidad personal y la otra parte es clave para llegar a un buen acuerdo en la mesa de conversaciones. Tienes que tener claro que las personas somos seres emocionales y por lo tanto tomamos decisiones que no necesariamente son racionales, nos equivocamos permanentemente, no vemos la función precio-utilidad, nos duelen mucho los costos hundidos. Entonces, tener presente que las personas no actúan necesariamente en forma racional y que tenemos una racionalidad limitada es clave a la hora de negociar. Ahí respecto a la emoción hay un ejemplo, no acuerdo cuál es el origen, pero en dos personas sentadas en una mesa, ya sea alguien que quiere pedir un aumento de sueldo o que quiere negociar, como tú decías, Cristian, la compra, la absorción de una empresa, de el silencio. ¿Cómo juega el silencio aquí? Se dice de repente, deja a la otra persona hablar y ponla incómoda incluso con tu silencio. ¿Cómo entra en todo este tema ese aspecto? El silencio es una herramienta muy importante, pero hay que saber ocuparla, porque da bastante pudor, genera presión el silencio. Yo lo que digo es, ocupemos el silencio cuando las propuestas de la otra parte son nos parecen realmente irracionales. Ocupemos el silencio cuando la otra parte me agrede o yo me siento agredido, y ocupemos el silencio desde luego cuando la otra parte está siendo muy confrontacional y está siendo muy agresiva. Esos son los momentos en que hay que ocupar el silencio. Sí, lo que tú planteas es precisamente la forma en que uno termina utilizando o haciéndose cargo de las emociones en la negociación, porque efectivamente una negociación no es pura razón, no es algo que con números se pueda sacar. Las inteligencias artificiales hasta ahora no pueden llevar negociaciones exitosas entre empresas, ¿sí? Es un tema de personas, es un tema de emociones. Buen punto, cómo entra la inteligencia artificial aquí también. Exacto. Es un tema de personas, de emociones, de persuasión, ¿cierto? Que no es solo convencer a la otra parte, sino también moverla de otra forma, ¿cierto? Y el silencio, como tú lo planteas, es una de las herramientas que se ha usado, pero no necesariamente es esa. También uno puede usar silencio o herramientas para llevar las emociones a buenos lugares, como por ejemplo ponerle horarios en momentos cómodos a la persona, no ponerle la reunión a las 8 de la mañana cuando todos nos estamos quedando dormidos, ¿cierto? Sino que ponerlo a las 11, digamos, tenerle un cafecito, tenerle algo para picar, esas cosas que también hacen que las personas para ablandarlo antes. Exacto, ¿no? Sí, pero más que verlo así como algo manipulativo ni cualquier cosa, es tratar de tener el espacio más ameno que facilita el diálogo. Perfecto. En ese contexto, yo lo que quería apuntar de las emociones es que la parte emocional nos traiciona al momento de preparar negociaciones, no solo de desarrollarlas, porque el foco al preparar una negociación lo ponemos más bien en nosotros, en lo que nosotros queremos, en el resultado que buscamos, y la verdad es que el foco lo tienes que poner en la otra parte, pensando en que la otra parte es un ser emocional y que va a actuar emocionalmente en la negociación. Entonces, hay que distinguir lo racional de lo emocional a la hora de negociar. Si fuera solo racional la negociación, no estaríamos sentados acá, porque los acuerdos serían todos óptimos de Pareto. Y esa preparación que tú dices, pensado en la contraparte, tiene que ver mucho con investigar también, ¿no? Harta información de sus necesidades. Información y el ejercicio de anticipación que te decía yo. Nosotros lo que decimos en nuestros programas y talleres, enseñamos a que el ejercicio de anticipación tiene que ver con la capacidad que tú tienes de anticipar la jugada del otro y en esa anticipación ver cuáles van a ser las reacciones que vas a tener tú. Es como una especie de árbol de decisiones que tú desarrollas en tu escritorio con tu compañero de trabajo para saber
cómo va a reaccionar la otra parte en la negociación. La idea es que frente a las reacciones de la otra parte, tú tengas líneas de acción y eso lo puedes trabajar antes. Con el foco en ti, no. El foco en la otra parte. ¿Qué ejemplos podríamos comentar, quizás por encima, de negociaciones emblemáticas o casos de estudio relevantes que uno pudiera comentar de grandes empresas, ya sea en Chile o en Estados Unidos o en Europa, que uno diga, mira, aquí se hizo una negociación mal hecha, bien hecha, que uno pudiera sacar como lecciones para el método que ustedes enseñan? Claro. Bueno, son muchos los ejemplos, pero a mí me gustaría comentarte uno de un cliente proveedor que tuve yo, que tal vez no es una negociación gigante, pero que me tocó estos días negociar. Yo estaba a favor, en el equipo del cliente. Este proveedor, que era proveedor de insumos para todo lo que tiene que ver con combustibles, está en una situación muy apremiada de caja. Y nosotros teníamos la posibilidad de pagar por adelantado varios de los entregas que él nos hacía, que nos iba a hacer en el futuro, pagar por adelantado. Nunca lo habíamos hecho, siempre le pagábamos a 30 o a 60 días. Entonces, como este proveedor estaba muy, muy angustiado, nosotros le facilitamos pagar la caja con anticipación y con eso, o sea, pagarle sus servicios con anticipación, con eso lo sacamos a flote y desde luego es nuestro proveedor más importante hoy porque se le va a jugar siempre por nosotros, porque le salvamos. Pero eso es porque nosotros confiamos en ese proveedor y porque nosotros tenemos el interés de que él siga trabajando con nosotros. Esto en negociación lo llamamos las monedas baratas, las cheap coins. Siempre entregar algo que es de bajo costo para ti y de alto impacto para la otra parte. No regalarla. Las monedas no se regalan, pero sí pueden ser monedas baratas para ti y muy caras para la otra parte. Siempre buscar, porque eso da un sentido de avance, de justicia. Tú entregas algo, te entregan algo a ti, vas construyendo un acuerdo mejor. Y una relación más a largo plazo, y más estable. Todos buscamos, sí, las relaciones son claves. Lo que pasa es que estamos en un país muy desconfiado, con mucha improvisación. Entonces, las relaciones de cooperación son claves, pero nos cuesta a los chilenos porque somos muy desconfiados. Entonces, la cooperación nos cuesta mucho. Es lo que hemos descubierto en el programa de negociación, porque, a ver, podríamos hablar del programa de negociación de Harvard y que las relaciones y hacer todas las cosas correctas desde el punto de vista de la creatividad, pero la verdad es que los chilenos somos campeones mundiales de la desconfianza. ¿Tú confías en la mayoría de las personas o no? Bueno, yo te digo, no a las que uno conoce, sí. Y ahí quizás entra la información. Si tú tienes información de la otra persona, la conoces y tienes una relación. Solo el 14% de los chilenos dice confiar en la mayoría de las personas. Solo el 14%. Entonces, si yo no confío en ti y tú no confías en mí, ¿cómo va a ser esa negociación, Alberto? Complejo. Complicado, por supuesto. ¿Y eso tú ves, Cristian, que ha evolucionado para mal con el tiempo? La confianza interpersonal está en los peores niveles históricos, como la confianza institucional también. Sí. En nuestras instituciones, en la empresa, en la policía, todo. Esa confianza ha disminuido al mínimo histórico. Y cuando tú no confías en la otra parte y la otra parte no confía en ti, la negociación es mucho más compleja. Parte en un la confianza piso complejo. Claro. Y la confianza interpersonal en los países que siempre miramos, los países, o sea, Noruega, Dinamarca, la confianza interpersonal está en niveles del 70% y nosotros en niveles del 14%. Y también yo pienso que la desconfianza que tenemos endémica hace que seamos menos eficientes, menos productivos. Porque el desconfiar en otro, si yo desconfío en ti, necesito poner muchas seguridades al contrato, a la relación que vamos a tener, y eso es caro. Los abogados, al final, hay que en Japón hay muy pocos abogados, en Chile está lleno de abogados, somos muchos tal vez. Sí, es verdad. Además que con esa desconfianza que tenemos como piso, va a ser muy difícil llegar a entrar en las negociaciones, como estás diciendo. Y nuestros estudiantes en los cursos nos dicen eso constantemente. Nos preguntan, ya, pero entonces, ¿qué hago si es que yo quiero ir a colaborar? Yo quiero generar el mejor acuerdo posible, pero la otra parte me está diciendo que no a todo, digamos, ¿cierto? En esos casos, nosotros decimos, primero que todo, tú tienes que tener una actitud incondicional de colaboración, porque no tiene que ser uno la piedra de tope, digamos. Uno tiene que tener la disposición para colaborar, ¿cierto? Ya decía Cristian con los temas emocionales, uno no tiene que reaccionar emocionalmente tampoco. Uno tiene que intentar
poner, digamos, tender un puente de oro para que la otra parte llegue a este buen acuerdo. Perfecto. Pero en las situaciones en las que estamos no siempre va a ser posible, no siempre es difícil, y eso también es algo que nosotros aportamos, que ok, sí, ese va a ser el óptimo, tratar de llevar a la otra parte a la negociación colaborativa, a que lleguemos a los mejores acuerdos, mantengamos las relaciones, pero si es que no, también tenemos que tener las herramientas para buscar el resultado y que no me pasen por encima, a fin de cuentas. Eso es lo que dice Ariel, es lo que enseñamos al final de nuestro diplomado, que tiene que ver con cómo pasar a una persona que es competidor, que me confronta, incluso que es incorrecto, que a mí me parece que las cosas que hace incorrecto, cómo lo transformo en un colaborador, que es muy difícil. No extenderíamos muchísimo en este programa, pero te comento que en nuestro diplomado por lo menos ocupamos 6-9 horas porque todos queremos saber, claro, todos queremos saber, porque incluso muchas veces en el diplomado, en los talleres, la primera pregunta que te hacen es ¿qué pasa si me dicen que no a todo? ¿Qué pasa si la otra parte tiene todo el poder? ¿Qué pasa si la otra parte es competitiva? Yo les digo, bueno, tienes que esperar que pase todo la metodología, que comprendas toda la metodología para superar la confrontación. Cristian, Ariel, quería terminar con un aspecto que yo no sé si ustedes dirán si es relevante o no, pero uno desde afuera podría pensar que el lobby, hay una negociación entre una empresa y una empresa, o hay una negociación principalmente con el sector público, con el gobierno, algún gobierno central o gobierno regional, y una empresa, un proveedor del Estado, lo que sea, pero por el lado está el lobby. El lobby regulado con la ley de lobby, etcétera, pero ¿eso distorsiona la negociación? ¿No la distorsiona? En la negociación, en la preparación de la negociación, hay que tener claro cuáles son los actores del lobby de ese círculo para poder anticipar un escenario así, ¿o no? Sí, yo creo que el lobby, a fin de cuentas, remuestra la complejidad que tienen estas situaciones, porque muchas negociaciones no se juegan entre dos partes. Y precisamente el lobby es lo que muestra esto, es la forma que tienen otras partes de dar a conocer sus intereses en un tema que les afecta, ¿cierto? Si es que no existiera esa posibilidad de que las otras partes vayan y planteen sus necesidades, estas partes no serían escuchadas, se llegaría a un acuerdo y se terminarían viendo afectadas. Y eso no es bueno para nadie, digamos, que las partes no sean escuchadas. Entonces, en realidad, el lobby, si bien hace más complejo todo lo que tiene que ser este trabajo, es porque es compleja la realidad, ¿cierto? Hay muchas partes involucradas, van a haber muchas partes afectadas y es muy importante que sean consideradas. Sí, completamente de acuerdo con Ariel. El lobby es importantísimo. Lo que pasa es que tiene una connotación negativa para muchas personas el lobby. Pero la verdad es que representar intereses de otras personas, lo está diciendo la misma palabra, en la misma definición. Es representar intereses de personas. ¿Y qué mejor para mí, a través de un lobista o a través de un abogado o de un representante, saber qué es lo que quieres tú? Si lo que yo quiero, porque te quiero convencer, es saber lo que quieres tú. Y un lobista va precisamente a explicarme cuáles son los intereses de la empresa o de la persona o de la organización que representa. Ese es un caso, y aquí ya cerramos, pero ese es un caso, y puede haber otro caso que el lobby esté no para representar los intereses de ni tú ni yo, sino que de un tercero que pudiera haberse afectado por la decisión que tomó. Por supuesto. O sea, a ver, ahí tocaste lo que son negociaciones multiparte, en las cuales hay terceros involucrados directa e indirectamente. Y esa forma indirecta de vincularse, por supuesto que muchas veces se hace a través de lobistas. Y eso es parte también del método que ustedes enseñan de preparación, incluye. Por supuesto. O sea, ver esos escenarios. Cuando la negociación es multiparte, la preparación es mucho más exhaustiva, es más larga. Mira, nosotros, hay un dicho de Roger Fisher, que es el fundador del proyecto de Harvard, que dice, por cada minuto de negociación, 1 de preparación. Yo creo, con todo respeto al señor Fisher, fundador de ese proyecto, que es mucho más de 1 por 1. Si queremos que nos vaya bien, sobre todo en una negociación multiparte, son muchos minutos por muchos minutos. Más preparación que ejecución. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Alberto, por la invitación. Muy interesante la conversa. Muchas gracias, Ariel. Sí, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Cristian. Sí, muy interesante la conversación. Conversamos con el programa de negociación UC en un nuevo capítulo de Código Abierto, el podcast de Derecho UC. Nos pueden escuchar como siempre en Spotify, YouTube, todas las redes sociales de la facultad, y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias.